A ver, ¿y si una condena a muerte pudiera ser vetada por todo un pueblo? Pues por increíble que parezca, así de radical era la justicia en la antigua Roma. Hoy vamos a desgranar su increíble transformación, desde ese poder ciudadano casi absoluto hasta el decreto inapelable de un emperador. Imaginemos por un momento poder apelar una sentencia de muerte, pero no ante un tribunal superior, sino ante la nación entera. Bueno, pues esta idea, que suena casi a ciencia ficción, fue la piedra angular de la justicia durante la República Romana. Vamos a empezar por el principio, la República. Es aquí donde la justicia se define por una lucha de poder fundamental, una que de hecho sentaría las bases de todo el derecho occidental. En el corazón de todo este sistema estaba la coercitio. A ver, esto era, digamos, el poder en bruto de los magistrados para mantener el orden público. Podían imponer castigos, incluida la pena capital, incluso si una acción no estaba tipificada como delito. Vamos, un poder inmenso, ¿no? Pero, y aquí viene lo interesante, este poder casi absoluto no era un cheque en blanco, no. Existía un contrapeso, y vaya contrapeso, diseñado específicamente para proteger al ciudadano. Esta imagen lo resume a la perfección. Es la tensión central de la justicia republicana. Por un lado, la coercitio, el poder del Estado para castigar, y por el otro, la provocatio ad populum, el derecho sagrado del ciudadano a apelar esa decisión ante sus iguales, ante el pueblo. La provocatio ad populum significa literalmente la llamada al pueblo. Ojo, porque si un ciudadano romano era condenado a muerte, tenía el derecho sagrado de llevar su caso ante la Asamblea Popular. Era su última defensa y desde luego la más poderosa de todas. ¿Y cómo funcionaba este juicio del pueblo? Pues el proceso, el judicium populi, estaba muy estructurado. Había 3 sesiones más o menos informales para presentar pruebas y defensas. Después se celebraba una 4ª sesión, esta ya muy solemne, para la votación final. Y el veredicto de la asamblea era absoluto, inapelable. Fin de la historia. Pero claro, un sistema de justicia tan directa, tan popular, no iba a durar para siempre. Con el tiempo, la ley se fue haciendo más compleja y evolucionó, dando paso a una estructura muchísimo más profesional. Esta cronología nos cuenta esa historia. Fijaos, en el 367 a.C. se crea la figura del pretor para los casos civiles. Luego, hacia el 300, la Lex Valeria consolida formalmente ese derecho de apelación al pueblo. Pero el verdadero punto de inflexión llega a mediados del siglo II a.C., cuando se establecen los tribunales permanentes, las cuestiones perpetua, y ahí empieza el declive del juicio popular. En el mundo civil, la figura clave era el pretor y su jurisdicción. Es importante entender esto. Su trabajo no era juzgar el caso en sí, sino dirigir el proceso. Era quien decidía qué ley se aplicaba y cómo se organizaba el juicio, que luego pasaba a manos de un juez privado, un ciudadano normal. Para que nos hagamos una idea, hay una analogía que funciona muy bien. Pensemos en un taller. En un caso civil, el pretor era como el jefe de taller experto. Diagnosticaba el problema del coche, elegía las herramientas adecuadas, pero la reparación, el trabajo de verdad, lo hacía un mecánico particular, que sería el juez ciudadano. Y con esto llegamos al acto final, la transformación definitiva, el momento en el que el poder judicial pasa por completo de las manos del pueblo a las del emperador y toda su maquinaria burocrática. Este cuadro comparativo es que es demoledor. En la República se apelaba al pueblo, la provocatio. En el Imperio se apela al emperador, un proceso llamado apellatio. El cambio es brutal. Se pasa de ser juzgado por una asamblea de conciudadanos a serlo por un funcionario del Estado. Con el Imperio, claro, surgió un nuevo procedimiento que lo cambió absolutamente todo, la cognitio extraordinariam. Un modelo que, como su propio nombre indica, empezó siendo extraordinario, pero que al final se convirtió en la norma. Lo que definía a este nuevo sistema era su eficiencia burocrática. Se acabaron las 2 fases del juicio. Ahora, un único juez, que era un funcionario del Estado, se encargaba de todo el proceso, de principio a fin. La justicia se había convertido en un engranaje más de la gran maquinaria imperial. Si volvemos a la analogía del taller, el cambio es clarísimo. De repente, el sistema de justicia ya no es un taller de barrio, no. Ahora es un concesionario oficial. El juez es un empleado de la marca. Y todas las quejas, todas las apelaciones, van directamente al director general, es decir, al emperador. Se acabó el mecánico particular. Y todo este viaje por la historia de Roma nos trae a una cuestión que, sigue muy viva hoy en día, la prerrogativa de gracia, o para que nos entendamos, el derecho al perdón. Porque, a ver, incluso en esa Roma que nos parece tan rígida,
ya existía una especie de válvula de escape para las sentencias firmes, el perdón. En tiempos de la República era el propio pueblo quien podía conceder un indulto. La idea de que la clemencia debe atemperar la justicia, como vemos, no es de ayer. Y aquí es importante no liarse. Hay dos conceptos que a menudo se confunden, la amnistía y el indulto. La amnistía digamos que borra el delito por completo, como si nunca hubiera pasado. El indulto, en cambio, perdona o reduce la pena, pero el delito sigue ahí, en los antecedentes. Y este indulto es el heredero directo del concepto romano, y existe hoy en muchas democracias como un poder del gobierno. Y aquí es donde la historia romana choca de frente con el presente. La figura del indulto crea una tensión constitucional que tela. Por ejemplo, el artículo 117.3 de la Constitución española dice que el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los tribunales. Entonces, ¿cómo encaja ahí que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, pueda perdonar una pena impuesta por el Poder Judicial? El debate, como se imaginan, está servido. Así que vamos a terminar con una pregunta, una reflexión. Siempre se dice que la justicia debe ser ciega, ¿verdad? Se la representa con una venda para simbolizar su imparcialidad. Pero entonces, ¿qué papel juega la clemencia? Si la justicia es ciega, ¿es quizá la misericordia lo que le da la vista para poder ver las circunstancias humanas que una ley por sí sola no puede abarcar? Ahí queda la pregunta.